Buenos días a las personas que están presentes en esta sala del Hotel Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria y a las personas que nos siguen también a través de las redes sociales. Muy buenos días. Sin duda, mis primeras palabras como presidente de la Fundación Canaria Siglo XXI son de agradecimiento a todas las personas que están haciendo posible el que esta primera edición del campus de la Fundación, del Campus Canaria 2021 de la Fundación, se esté realizando. Es una primera edición y esta también es la primera o el comienzo de este campus. Por lo tanto, estamos hablando de una conferencia inaugural que además tiene la inauguración propia de este campus, que sin duda esperamos que sea del agrado de todos ustedes. La conferencia que se va a impartir ahora por Salvador Miranda habla de un tema fundamental, un tema capital, que es el régimen económico y fiscal de Canarias. Antes, comentando con el ponente, le planteaba que es realmente la columna vertebral de Canarias, de cómo debe funcionar Canarias para tratar de ser iguales a una situación en la que nosotros somos realmente distintos del resto de las personas del territorio español. Salvador Miranda, vamos a hablar un poquito de él, es economista, es abogado y también es historiador. Ejerce su actividad como profesional libre desde 1980, especializado en el asesoramiento fiscal a las empresas. Ha sido profesor del Departamento de Economía Financiera y Contabilidad, tanto de la Universidad de La Laguna como de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, desde casi hace 25 años. Es conferenciante habitual sobre temas relacionados con el régimen económico y fiscal. Su producción bibliográfica consta de una quincena de libros, numerosos capítulos de libros y más de 50 artículos, todos ellos publicados tanto en materia tributaria como en materia histórica. Es socio de mérito de la Real Sociedad de Amigos del País de Gran Canaria y, entre otros honores y distinciones, ha sido distinguido en 2012 con el Premio Roque Nublo de Plata en el ámbito económico del Cabildo de Gran Canaria. Además, es el director de la Cátedra de Régimen Económico y Fiscal de Canarias de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. A la vez que agradecemos a Salvador su participación, también queremos agradecer la participación de todos los ponentes y las ponentes, que sin duda, sin su participación, este campus seguramente no hubiese sido posible. Muchas gracias por el apoyo y, Salvador, cuando quiera. Si me permiten, me quito la mascarilla para estar más cómodos y también para que me oigan mejor. Muchas gracias a la Fundación, muchas gracias a su presidente, muchas gracias a Fernando Clavijo cuando me llamó a ver si podía encargarme de esta inauguración del campus y, por supuesto, tratándose de mi especialidad del régimen económico y fiscal, pues así lo hice. El tema es un tema abierto y lo que yo intentaré ser conciso, dar un paseo no solo
a través de los temas de actualidad más conflictivos, sino también a través de la historia, que es una de nuestras fortalezas. Seré breve, iré abordando cada tema con rapidez, pero también dejando y acentuando los temas que creo que deben reconocerse como parte de nuestro fuero. Lo que vamos a ver hoy lo he dividido en tres partes. Primero, el concepto del régimen económico y fiscal. Segundo, donde me extenderé más, las fortalezas y debilidades, que las voy a tratar tanto en el contexto histórico como en el contexto actual, y luego sacaré unas breves conclusiones sobre lo que he dicho y sobre lo que para mí representa el régimen económico y fiscal. De todas las definiciones que he ido buscando a lo largo del tiempo y que he ido construyendo, lo que está claro es que el REF es un conjunto de normas. Pero este conjunto de normas pueden estar escritas o pueden no estar en texto alguno. No en vano, hasta 1972 no existió ningún texto en el que se avalase el REF. Y mi idea, mi concepto, lo que voy sistemáticamente explicando es que el REF nació después de la conquista castellana. ¿Existía un corpus legal? Por supuesto que no. ¿Hacía falta ese corpus legal? No. Por tradición también sirven las normas. Pues bien, en toda esa evolución hay algo que es en lo que yo me baso. ¿Qué es el REF para mí? Es el conjunto de necesidades que la sociedad canaria pretende que se le solucionen. Pero ese conjunto de necesidades evoluciona, cambia en el tiempo. Si hoy salimos a la calle y le preguntamos a quien pase por León y Castillo, por estos preciosos jardines del hotel, le preguntamos ¿qué es lo más que le preocupa? La pandemia. Pero es que hace mes y medio lo más que nos preocupaba era el efecto económico de la pandemia. Pero es que no, ahora nos preocupa el efecto sanitario de la pandemia, que nos lo vendieron que estaba resuelto y ahora resulta que no está resuelto. Y tenemos una quinta ola, un rebrote, que hace que tengamos unas cifras de contagio muy superior a la del pleno confinamiento. Pues algo falla ahí y la sociedad, ¿qué es lo que quiere? Que se le solucione ese problema. ¿Sirve el REF actual para solucionar ese problema? No, pues algo está fallando. Algo está fallando porque tenemos un territorio ultraperiférico, un territorio fragmentado. Eso significa, respecto al virus, algunas fortalezas. ¿Le estamos sacando partidas a esas fortalezas? Pues bien, lo que quiero transmitir es que las necesidades de la sociedad van evolucionando. Es un concepto abierto. Y si es un concepto abierto, el régimen económico y fiscal también es algo abierto, algo flexible y algo evolutivo. Esta definición que doy yo del REF tiene consecuencia con la sentencia del Tribunal Constitucional de enero de 2003, donde da ese párrafo que es difícil de leer, pero que en síntesis dice que el REF es ese conjunto de necesidades que la sociedad entiende que se le debe resolver. Es esa conciencia social que tiene la sociedad para identificar, para reconocer determinados problemas y que se le resuelvan. Insisto en que el concepto es un concepto evolutivo. No podemos tener una idea predeterminada del REF porque la sociedad evoluciona a una velocidad tan grande que se nos queda obsoleto. Por eso vamos a dejarnos de tantos textos, vamos a dejarnos de tantos problemas jurídicos y vamos a quedarnos con la idea de que algo evolutivo está en manos de la sociedad y no está en manos de los juristas. Paso a la segunda parte, donde me extenderé un poquito más, donde hablo de las fortalezas
y de las debilidades del régimen económico y fiscal. Y lo primero es las tres grandes fórmulas que creo yo que nos han dado resultado o en las que nos podemos basar para transmitir a un interlocutor que el REF es algo más que un simple conjunto de normas. Lo primero es la historia, lo segundo es la ultraperificidad, ese gran paraguas que tenemos con Europa, que es la ultraperificidad, y el tercer punto importante para mí es el pragmatismo. Y puede sorprenderles que hable yo de pragmatismo, pues sí, no se puede hablar de REF sin tener la noción al lado de pragmatismo. ¿Por qué? Porque hay un montón de soluciones, hay un montón de problemas a lo largo de la historia que se han solucionado sencillamente aplicando criterio práctico, aplicando el criterio de un padre de familia. Tengo un problema, tengo un objetivo y tengo que solucionarlo. Les pondré ejemplos desde el punto de vista histórico. Y si abordo la historia, ahí tengo tres grandes conceptos. Cuando hablo de origen, en ese proyecto que me he marcado a mí mismo y que va evolucionando, proyecto a 10 años y en 6 tomos, donde ya con la colaboración del Círculo de Empresarios y del Consejo Social hemos conseguido publicar los 3 primeros tomos, siglos XV, siglo XVI y siglo XVII. En estos momentos estoy embarcado en pleno siglo XVIII, que creo terminar para finales del año 2022. Pues ahí distingo 3 tipos de orígenes. El origen histórico, 1507, la corona de Castilla ha dado a Gran Canaria, que fue la primera isla de realengo que se conquistó, un fuero particular, lo que se denominaba, entre comillas, un privilegio especial, la exención de todo tipo de pechos y alcabalas, pero que fue exactamente lo mismo que daba cualquier territorio que se conquistaba en la península a los moros. Lo mismo sucedía en Granada que lo que sucedió en las Islas Canarias. Se les otorgaba una exención de todo tipo de pechos y alcabalas. ¿Qué eran los pechos? Todos los tributos que teníamos que pagar los que trabajamos. ¿Y qué son las alcabalas? Todos los tributos indirectos que gravan el comercio. Pues bien, Gran Canaria, 1487, se le da la exención por 20 años de todo tipo de pechos y alcabalas. ¿Y por qué se le dio a Gran Canaria y no a La Palma y a Tenerife? Porque todavía no se habían conquistado. Cuando se conquistó posteriormente La Palma, se le aplicó exactamente el mismo privilegio. Y la última de las islas conquistadas, la isla de Tenerife, también se le aplicó ese privilegio. ¿Existía una norma escrita donde La Palma y Tenerife tuviesen el mismo privilegio que Gran Canaria? No. Los recaudadores de Hacienda, los inspectores actuales de Hacienda, dijeron que no existía norma alguna para la exención en La Palma y Tenerife. Y con pragmatismo se solucionó. Con pragmatismo se solucionó. Estábamos hablando de una norma no escrita y las condiciones eran las mismas, y Juana la Loca en 1510 ratificó que las dos islas estaban también exentas de todo tipo de pechos y alcabalas. Juana la Loca tendría el adjetivo de loca, pero para Canarias fue una excelente gobernante al conseguir esta ratificación. Pues bien, 1487 más 20 años, 1507. Y en 1507 la exención de 20 años a todo tipo de pechos y alcabalas pasa a perpetuidad. Y esto no ocurrió en ninguno de los territorios conquistados a los árabes. En la península todas las exenciones eran por tiempo determinado. En Canarias, por primera vez, se habla de una exención a perpetuidad, para siempre jamás.
1507. Para mí ese es el origen de nuestro régimen económico y fiscal, porque la primera exención por 20 años pasa a perpetuidad y se aplica a las 3 islas de realengo, a las 3 islas conquistadas. Pero todo esto entra en una debacle. Ya en el tomo 3, dedicado al siglo XVII, ya hablo yo por primera vez de las primeras debilidades del REF, porque en el siglo XVII la presión era tan grande de los austrias para conseguir dinero de donde sea, que se empezaron a aplicar en Canarias los donativos. ¿Pero qué es un donativo? El donativo no es sencillamente una petición, un favor que pide el rey a sus súbditos, no, es una exigencia en mayúscula. Y si Canarias estaba exento de todo tipo de pechos y alcabalas, ¿por qué entonces se les exige los donativos? Pues ahí con pragmatismo, las élites canarias vieron que el principal objetivo en el siglo XVII es que se permitiese el comercio canario-americano, que era un monopolio que tenía Sevilla, y para conseguir la continuidad de esa excepción al monopolio, entonces se transó con el rey y se empezaron a dar donativos a la monarquía. Pero no solo fueron donativos, sino también se arbitró el estanco del tabaco. ¿Cómo en un territorio franco se podía arbitrar un estanco a favor de la corona como fue el estanco del tabaco? Por este pragmatismo, por esta exigencia que tenían las élites, te doy esto a cambio de que me permitas lo otro. ¿Qué es lo que necesitaba Canarias en aquella época? Exportar sus frutos, los caldos, a América. Y todo esto se va diluyendo, y se va diluyendo de tal forma que en 1851, en plena pandemia del cólera morbo, las islas pasaban hambre. Ya después de las Cortes de Cádiz se habían abolido todos los privilegios fiscales que tenía Canarias, ya no existían, con lo cual estábamos en un libre mercado, pero en unas islas fragmentadas y ultraperiféricas. Y entonces, después de la pandemia de 1851, es cuando Bravo Murillo se le ocurrió la idea del Real Decreto de Puertos Francos, 1852. Nace el origen económico del REF. Y finalmente tenemos el origen jurídico, cuando todas estas normas que tenemos por un lado o por otro, cuando estas tradiciones se incorporan por primera vez a un texto jurídico, 1972, nace el origen jurídico del REF. Estos son los 3 grandes hitos que tenemos. Los demás se diluyen, se olvidan en la historia, pero estos 3 grandes hitos son los que tenemos. Y para darlo a conocer hace falta la transferencia constante de conocimiento. El Círculo de Empresarios de Gran Canaria me ayuda en esta labor, el Consejo Social me ayuda también en esta labor, pero yo los 3 primeros tomos de la historia que ya se han publicado se los voy a entregar mañana a su presidente, al presidente de esta fundación, para que también la fundación haga esta transferencia de conocimiento que es vital para nosotros. La segunda fortaleza, sin ser la historia, es la ultraperificidad. Ese es nuestro gran paraguas. La ultraperificidad nos la reconoce Europa. La Unión Europea, en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento Europeo, lo dice con claridad. Y esa, hoy por hoy, es nuestra principal fortaleza. No me voy a extender en esta cuestión y quiero abordar lo del pragmatismo. El pragmatismo lo veremos con ejemplos, pero para mí es esencial. No ganamos nada confrontando jurídicamente los efectos del REF. El Tribunal Constitucional de esto puede pasar olímpicamente, puede también arbitrar alguna solución, pero nunca que hemos recorrido,
que hemos recurrido a los tribunales hemos salido de forma satisfactoria. En el pragmatismo, lo primero que quiero transmitirle, lo que les he dicho, hay siempre un constante tira y afloja para conseguir los objetivos, pero no solo ahora, sino para conseguirlo siempre. Les hablaba de cuando se logró a perpetuidad ese paso, 1487 más 20 años, vencía 1507. En 1507 conseguimos que esta exención sea para siempre jamás, a perpetuidad. Pero nos salió gratis, no nos salió gratis. El almojarifazgo, imagínense el IJIC de ahora, el almojarifazgo grababa todas las mercancías que entraban y salían a un tipo del 3%. Para conseguir la perpetuidad, las élites canarias admitieron que el tipo del almojarifazgo subiese del 3 al 5%. Pragmatismo total. Para conseguir algo, tenemos que dar algo. Y el comercio canario americano del que les hablé antes era un monopolio de la Casa de Sevilla. ¿Cómo podíamos nosotros exportar nuestros caldos? Los caldos son vinos, aguardientes y vinagre. ¿Cómo los podíamos exportar a América si era un monopolio? Porque los reyes permitieron expresamente que se pudiese comercializar con América. Pero eso no se consiguió así de fácil. Y les voy a recordar de todos esos impuestos que le pongo, solo uno, el tributo de sangre. A mitad del siglo XVII, para que se pudiesen exportar las mercancías a América, por cada 100 toneladas, la corona exigió que se trasladasen 5 familias a América. 5 familias de 5 personas, 25 personas por cada 100 toneladas. Las toneladas que podíamos exportar eran 1000 toneladas. Pues multipliquen 25 por 10, 250 personas tenían que ir en esos barcos a América. Los que quisieran ir, perfecto, pero ¿y cuando no quería ir alguien? Pues ahí la sociedad canaria, con pragmatismo, también las élites en un momento determinado les interesó y en otros momentos, cuando la mano de obra se encareció para recoger la vid, dijeron, no, ya no nos interesa, pero toda esa labor hubo que conseguirla con mucho pragmatismo, con mucha negociación. Y en 2018, por no hablarles de la historia, en 2018, señores, conseguimos lo que es el mayor hito del siglo XX y el siglo XXI. Y ese hito que conseguimos fue que los recursos del REF sean adicionales a la financiación de las comunidades autónomas y no se integren ni computen en el sistema de financiación autonómica. ¿Cuánto costaría conseguir eso? ¿Cuánto costaría que el Consejo de Sabios, que era una serie de profesionales del derecho tributario de toda España, admitiesen que efectivamente todas estas exenciones que tenemos, la Reserva para Inversiones, la SEC, todo esto, el efecto fiscal que nos ahorramos, no computase en el sistema de financiación? Todo eso hubo que sentarse, negociarlo, hasta que lo conseguimos. Y en el año 2021, pues tenemos otro hito sin precedentes. Tenemos un aluvión de ayudas europeas que llegan a Canarias por importe de 1.144 millones. Está por ver ahora la fortaleza del Gobierno para agilizar los trámites para que llegue ese dinero a las empresas. Pero ahí tiene que ver mucho la región ultraperiférica, ahí tiene que ver mucho la situación actual que tenemos en Canarias. Y la tercera fortaleza, si a alguien le llama la atención y dice, bueno, también tenemos un anclaje constitucional del REF y también tenemos su inclusión en el Estatuto de Autonomía.
permíteme que le cuestione si esto es una fortaleza o no, porque para poco nos ha servido. ¿Es beneficioso que tengamos un reconocimiento en la Constitución? Por supuesto. ¿Es suficiente ese reconocimiento que tenemos en la Constitución? No es suficiente, indudablemente no es suficiente. ¿Es beneficioso que en el Estatuto de Autonomía tengamos recogido el REF? Por supuesto que es beneficioso. ¿Es suficiente? No lo es, señores, no lo es. No podemos confiarnos en los textos jurídicos. No podemos confiarnos. Ahí haría falta un esfuerzo superior para que tengamos un anclaje como se merece esta región. Por eso me cuestiono hoy por hoy que estos sean fortalezas. Son logros que hemos ido consiguiendo, pero no están a la altura de las fortalezas anteriores. ¿Y debilidades? Por supuesto que tenemos debilidades. La primera debilidad que veo yo, la falta de conocimiento e identidad de nuestro fuero. Señores, aquí hay un grupo selecto de personas. Si empezásemos a preguntar qué es el régimen económico y fiscal y cuáles son sus efectos, la mayoría de ustedes podría decirlo, pero si salimos a la calle y preguntamos cuáles son los efectos del REF y para qué sirve el REF en el día a día del ciudadano, pues nadie sabría de qué le están hablando. Pues esa falta de conocimiento e identidad solo la podemos conseguir con la transferencia de conocimiento. Y ese es un esfuerzo inversor que necesitamos, partidos políticos, administraciones públicas, organizaciones empresariales, necesitamos transmitir este conocimiento. Y no es fácil. Uno de los objetivos de la cátedra del REF que yo dirijo era precisamente esto. Hemos ido isla por isla explicándolo, pero cuando vamos isla por isla lo oyen a lo mejor 40, 50 personas. Pero ¿y el resto? Eso es una asignatura pendiente. Y la segunda gran debilidad, la perenne inseguridad jurídica. Esta inseguridad jurídica la hemos vivido hoy con los incentivos al cine, pero viene de viejo, esto viene de viejo. Y les voy a poner un ejemplo. En 1528, la Inspección de Hacienda, los recaudadores, tocaron en las aduanas de Tenerife. Y en la aduana de Tenerife lo que se plantearon es que esta exención de todo tipo de pechos y alcabalas que teníamos solo se le podía aplicar a los vecinos de la isla, pero no a los comerciantes que llegaban con sus barcos llenos de mercancías. Pero si no le aplica la exención al comerciante, ¿quién se va a perjudicar? El pueblo cuando adquiera esa mercancía, que es mucho más cara. Se armó un órdago impresionante y al final, con pragmatismo, se pudo solucionar. Pero fíjense ustedes la interpretación de la Inspección de Hacienda de aquel entonces. No es aplicable a los extranjeros que comercian. Pero ¿cómo no va a ser aplicable un impuesto indirecto al comerciante que los trae? ¿Y cómo se saldó, señores? Se saldó de nuevo con pragmatismo y se incrementó el almojarifazgo, que lo habíamos dejado en un 5%, se aplicó un puntito más y se quedó en un 6%. La perenne inseguridad jurídica, no de ahora, de siempre. Por ponerle ejemplo, el plazo de materialización de la RIC, cuando siempre se había aplicado 4 años en persona física, viene la inspección y lo rebaja en 1 año, con una interpretación extraña de una sentencia del Tribunal Supremo. Pues ahí se levantaron actas por doquier, los asesores fiscales tuvimos que recular y aplicar 3 años en persona física hasta que por fin el Tribunal Económico Administrativo Central en 2018 admitió que efectivamente la Administración estaba equivocada y que eran 4 años como en las personas jurídicas.
El tema de las inversiones anticipadas, por rellenar un simple papelito que dice la ley que hay que adjuntar con la declaración donde dice he hecho una inversión anticipada y la he financiado con un leasing. Por no estar ese papelito, la Inspección de Hacienda quitaba entero el beneficio de la RIC, aunque se hubiese invertido en un hotel o se hubiese invertido en una excavadora que costó 200.000 euros, que entró en funcionamiento, etcétera, etcétera. Quitaban el beneficio de la RIC. Y ha sido una sentencia del Tribunal Supremo de mayo, de hace 3 meses, la que ha solventado este tema. Con lo cual, si a esto le añadimos lo que ha sucedido con las ayudas al cine, las ayudas al cine, ¿qué es lo que ha sucedido? De tema de fondo, tenemos indudablemente un porcentaje por encima de los límites y la intensidad de las ayudas. Y ese porcentaje se fijó por ley en un 80%. En plena pandemia, el Gobierno de la Nación, con buen criterio, amplía los incentivos del cine a nivel nacional a 10 millones. En el REF eran 5.400.000. Cuando a nivel nacional se incrementa a 10 millones, ¿qué entendíamos los asesores fiscales? 10 millones más 1.8, 18 millones en Canarias. Pues no, esa interpretación dicen que no es la correcta. Y como no es la correcta, se empieza a intentar buscar alguna solución transitoria. Y esa solución es la que ha conllevado pues todo este rifirrafe importante con la deducción a las ayudas del cine. Todas estas debilidades de la inseguridad jurídica la vivimos de cerca, día a día, los asesores fiscales y los empresarios. Y es el gran problema que tenemos con el régimen económico y fiscal de Canarias. No desde ahora, sino desde siempre. Y termino ya con las principales conclusiones que quiero extraer sobre esta breve charla. Lo primero, el REF es una institución viva al servicio de la sociedad canaria. Que nadie se olvide de esto. El REF no es de un partido político, no es de una asociación, no es de los empresarios. El REF es una institución viva al servicio de la sociedad canaria, cuyas grandes fortalezas son principalmente 2, la historia en mayúscula y la ultraperificidad. La ultraperificidad nos sirve y la aplicamos día a día, pero la historia hoy en día solo ha calado en el lenguaje de los políticos, en el lenguaje de los representantes de las asociaciones empresariales y de algunos estudiosos de la materia. De resto, nuestra historia no la conoce nadie. Tercero, la falta de identidad que echo de menos de nuestro fuero ha de suplirse con la constante transferencia de conocimiento sobre la institución. Y ahí es donde pido un esfuerzo. El objetivo de la cátedra es investigar y difundir el régimen económico y fiscal, pero somos una gotita en el mar. Haría falta más esfuerzo para que estas publicaciones, la constante investigación que estamos haciendo, pues se traduzca y se dé a conocer por parte de la sociedad. Y por último, la inseguridad jurídica sigue siendo la asignatura pendiente en el REF. Régimen económico y fiscal de Canarias que hemos de aplicar siempre con pragmatismo, sabiendo, siendo conscientes de la inseguridad jurídica en la que estamos inmersos, pero teniendo esos grandes baluartes de nuestra historia y de la ultraperificidad. Señores, muchas gracias. Muchas gracias, Salvador. Bueno, si tendríamos que definir la conferencia,
desde mi punto de vista ha sido una conferencia inaugural de lujo. Muchas gracias.